chi cuadrado, f de Fisher, lo que sea, ¿ya? La lógica de lectura va a ser siempre la misma. Entonces es importante que ustedes tengan en consideración eso cuando pensemos en lo que son las pruebas de hipótesis, ¿ya? En esta clase les voy a mostrar conceptos teóricos al inicio y luego vamos a ver ejemplos, ¿ya? Traje varios ejemplos, así que si no los alcanzamos a ver todos, igual que la clase anterior, que nos quedó un ejemplo afuera, todos los ejemplos son autoexplicativos, ¿ya? Están con todos los pasos de la resolución, pero claramente si tienen alguna duda, si no saben cómo se llegó a cierto valor, me lo pueden preguntar, ¿ya? Vía email o me preguntan en la próxima clase, ¿ya? Entonces, el itinerario es que esta clase vamos a hablar de una introducción general a lo que son las pruebas de hipótesis, vamos a hablar de las pruebas de hipótesis para una muestra, que son las pruebas de hipótesis más simples, pero después van a ver que da lo mismo, el tipo de prueba que uno haga, siempre la lógica de análisis va a ser igual. Vamos a ver los dos enfoques que existen para analizar las pruebas de hipótesis y vamos a tener ejercicios finales. Ya ese es el itinerario de la clase de hoy. Entonces, las pruebas de hipótesis son otro método que a nosotros nos van a permitir estimar parámetros, ¿cierto? Entonces, en la clase pasada nosotros utilizábamos los intervalos de confianza y decíamos, mira, con cierta probabilidad el valor del parámetro se va a encontrar entre cierto intervalo de valores, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos responder con las pruebas de hipótesis? Podemos determinar si es probable que un valor obtenido a partir de una muestra pertenezca a una población. Entonces, la pregunta que podemos responder es, ¿cómo podemos determinar si el valor que se obtiene de una variable en la muestra se debe o no al azar, al error muestral? ¿Ya? Esto es lo típico que uno hace cuando quiere medir representatividad. ¿Ya? En mi muestra, que busca ser representativa a nivel nacional, por ejemplo, me dice que tengo un 40% de hombres. Chuta. ¿Será representativo a nivel nacional? ¿Será que esa diferencia es producto del error muestral, de la aleatoriedad? De que en otra muestra pudo haber obtenido 47, en otra muestra 51, en otra muestra 43. ¿Se debe a eso, al azar? ¿O se debe a diferencias grandes entre la muestra y la población? Lo que se dice estadísticamente significativas. Que en términos de diferencia estadística, si nosotros encontramos diferencias, lo que estamos diciendo es, ojo, esta muestra no proviene de esa población. Si esta muestra no es capaz de representar el valor poblacional es porque no proviene de esa población, es representativa de otra población, pero no de esa a la que yo quiero apuntar, porque la diferencia entre la muestra y la población es muy grande como para que se deba al azar, ¿ya? Entonces, eso es lo que le llamamos pruebas de hipótesis para una muestra, donde comparamos una muestra con la población. Y en términos de probabilidades también, nosotros podríamos hacer pruebas de dos muestras respondiendo a la pregunta, bueno, si yo tengo dos muestras, significa que las diferencias que yo observo entre las muestras son diferencias que son propias de las poblaciones a las que hacen referencia o son propias del error muestral. ¿Son propias o no son propias del azar? ¿Ya? Entonces esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, si yo veo que hay diferencias entre estas dos muestras, ¿será que reflejan diferencias reales en la población o no? ¿Ya? Esas son las dos grandes preguntas que vamos a responder con las pruebas de hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza? Como muestra, el primer dibujo, el dibujo que está en la parte como, derecha superior, corresponde a un intervalo de confianza. ¿Qué hacemos cuando calculamos intervalos de confianza? Situamos como centro de nuestra distribución la media muestral. Entonces la media muestral se vuelve el centro de mi distribución. Y en torno a esta media muestral, yo construyo un intervalo, disculpe, a partir de esta media muestral, yo construyo una distribución, ¿cierto? Porque nosotros, ¿se acuerdan que adosábamos la variabilidad? Y ahí puedo obtener un intervalo de confianza entre A o B, dependiendo del nivel de confianza, ¿cierto? Puedo tener intervalos más grandes o más chiquititos. Y nosotros cuando utilizamos intervalo de confianza, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que a partir de este intervalo que yo calculo, eh, se encuentre el parámetro poblacional? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí entre A y B está incorporado el parámetro poblacional, que está aquí atrás y es medio difuso, ¿cierto? Porque es como algo fantasmagórico, no sé, no podemos llegar a ello. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que a partir de mi muestra, a partir del estadístico muestral, yo elabore un intervalo que comprenda el parámetro poblacional? Esa es la pregunta que me estoy haciendo cuando calculo intervalos de confianza. En cambio, cuando yo hago pruebas de hipótesis, parto de otro supuesto. Parto del supuesto, ¿qué pasa si la hipótesis nula es verdadera? ¿Cuán probable es obtener una muestra como la mía? Entonces yo digo, ya, es la distribución de todas las muestras posibles, la distribución muestral, con todos los X barra posibles. Bueno, la pregunta que yo me estoy haciendo acá es, bueno, ¿mi X barra cae acá o cae en la colita? O tengo un X barra que está por acá, está en la colita. Si está lejos, diciendo, chuta, es súper poco probable que una población que está centrada en mu, bueno, acá me quedó medio corrido el mu, ya, pero supongamos que está aquí justo en el centro, eh,
Es poco probable que yo obtenga una muestra que está aquí en la colita, ¿cierto? Es más probable que yo obtenga una muestra que está acá más cerca, el parámetro poblacional, ¿cierto? Recuerden que esto es una distribución de probabilidad. Mientras más alta es la curva, quiere decir que es más probable que de todas las muestras posibles, yo obtenga una muestra que está cercana al centro de la distribución que en las colitas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos en pruebas de hipótesis, bueno, si la hipótesis nula es verdadera, ¿cuán probable es obtener un parámetro poblacional, o sea, un promedio muestral como el que yo obtuve en mi muestra? Entonces, esa es la diferencia entre el enfoque del intervalo de confianza y el enfoque de la prueba de hipótesis. En ambos casos necesitamos determinar una distribución de probabilidad, necesitamos una estimación puntual, entonces los insumos que yo necesito son los mismos, pero el enfoque que yo tengo, el enfoque de diferencia estadística, el valor probabilístico va a estar en otra perspectiva. Entonces, nosotros vamos a ver principalmente dos pruebas de hipótesis, las pruebas de hipótesis para una muestra y para dos muestras. No voy a meterme en lo que son las pruebas de hipótesis de dos muestras en esta clase, vamos a hablar solamente de las pruebas de hipótesis para una muestra. Para calcular pruebas de hipótesis, nosotros necesitamos, igual que con los intervalos de confianza, seguir una serie de pasos. El paso número 1 consiste en formular la hipótesis estadística. Luego tenemos que escoger cuál es la prueba estadística que nosotros vamos a utilizar para rechazar o no la hipótesis nula. Luego tenemos que especificar un nivel de significación. En cuarto lugar, vamos a determinar un tipo de distribución muestral. Luego vamos a determinar cómo podemos probar esta hipótesis, determinando una región de rechazo, un área de rechazo. Se calcula el valor de la prueba y hacemos una conclusión estadística y una conclusión sustantiva. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos. Primero, lo primero que yo tengo que hacer es formular la hipótesis estadística. Entonces, ante la problemática que yo quiero resolver, tengo que formular dos hipótesis, que son los dos escenarios posibles, que son las dos cosas posibles que podrían pasar cuando formulo una hipótesis, pues, que se cumpla o que no se cumpla. La hipótesis nula, también conocido como H sub 0, es aquella hipótesis que uno la formula y la quiere contrastar, no rechazar, ¿ya? Porque hay gente que dice, la hipótesis nula es la que quiero rechazar, ¿no? Vamos a ver que a veces queremos, como que en nuestro corazón lo que nos importaría era que se acepte, ¿no? O sea, que no se rechace, no que se rechace. Entonces, la hipótesis nula siempre es la hipótesis que se quiere contrastar. Siempre la hipótesis nula va a tener el símbolo, o el signo, disculpen, de la igualdad. Siempre va a ser igual a algo. ¿Por qué? Porque a partir de la hipótesis nula verdadera es que nosotros vamos a construir una distribución de probabilidad. Y el centro de una distribución de probabilidad es un punto. Entonces siempre vamos a utilizar el símbolo de la igualdad, porque va a ser igual a algo, a un punto desde el cual va a comenzar esta distribución de probabilidad. ¿Ya? A partir de esta igualdad nosotros determinamos la distribución muestral. Piensen en esta imagen, ¿ya? Que yo la rayé y quedó toda fea, pero esta distribución muestral está centrada en un mu, y este mu grafica la hipótesis nula verdadera. ¿Ya? Entonces siempre se le tiene que asignar un valor específico al parámetro poblacional. Va a ser igual a algo. Vamos a ver ejemplos al respecto. La prueba de hipótesis siempre parte del supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Siempre vamos a partir de ese supuesto, la hipótesis nula es verdadera. Pero como todo tiene dos caras, siempre tenemos que plantear la hipótesis alternativa, que se escribe como H sub A o H sub 1. ¿Ya? La hipótesis alternativa siempre va a corresponder a la otra cara de la moneda de la hipótesis nula. Entonces, si la hipótesis nula es que mu, o la media poblacional, o el parámetro poblacional es igual a A, la hipótesis alternativa es que no es igual a A, que es diferente de A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa es como el premio consuelo, es el premio con lo que yo me quedo, la conclusión que yo puedo sacar cuando la hipótesis nula es rechazada. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces nos queda el escenario alternativo. Entonces siempre se tiene que formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa tienen que abarcar todos los escenarios posibles, ¿ya? Algo puede ser diferente o igual a algo, cara o sello, ¿cierto? Y siempre la hipótesis nula está refiriéndose a la población. ¿Qué sucede en la población? Recuerden que la prueba de hipótesis me dice, mi muestra proviene de esta población. Entonces siempre en la hipótesis yo tengo que decir, tengo que plasmar que mi muestra proviene de una población con tales características. Entonces, lo primero, siempre formular la prueba de hipótesis. Dependiendo de la prueba de hipótesis que estemos planteando, vamos a plantear distintos tipos de pruebas.
pruebas de una muestra, pruebas de dos muestras, pruebas para variables, para medias, pruebas para proporciones. Yo acá les puse un popurrí de pruebas que vamos a conocer durante el curso. Ya dependiendo si la variable es escalar, siempre vamos a tener pruebas de hipótesis para medias, sean de una muestra o de dos muestras. Si es dicotómica, vamos a tener pruebas de hipótesis para proporciones. Y si es nominal, tenemos las pruebas de chi cuadrado. ¿Ya? Entonces yo acá les puse en esta tabla los distintos tipos de pruebas de hipótesis. Entonces siempre tengo que decir, bueno, ¿cuál es la prueba de hipótesis más apropiada para responder a mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa? En esta clase va a ser súper fácil porque vamos a estar acá. Entonces no vamos a tener muchas opciones, pero cuando terminemos la próxima clase, ya vamos a tener que saber determinar si es prueba de una hipótesis, si es prueba de dos hipótesis, si es prueba de proporciones, si es prueba de media. ¿Ya? Recuerden, algo que hablamos en la primera clase, siempre necesitamos saber, bueno, ¿mi prueba es para media o es para proporciones? ¿Y de qué depende que yo haga una prueba de hipótesis de media o de proporciones? ¿Se acuerdan de qué depende? ¿De qué Del depende que yo haga una tipo, prueba de hipótesis o de proporción? ¿De qué dependía que yo hiciera un intervalo de confianza de medias o un intervalo de confianza de proporción? del tipo de variable, ¿o no? Claro, muy bien. Oye, escucho súper bajito. Espera, que me puse al revés me puse al revés los audífonos y hay uno que no se escucha, entonces, ahí, ahora sí, ya. Entonces, el compañero decía, y alguien lo está diciendo también en el chat, el tipo de variables, ¿cierto? Si tengo variables categóricas, sean nominales u ordinales, vamos a utilizar pruebas de proporciones. Si nuestra variable es escalar, vamos a utilizar pruebas de media. Entonces, siempre recuerden esa diferencia que vimos en la primera clase, ¿ya? Y por eso acá está reflejada. Pues, ¿qué tipo de prueba voy a realizar si mi variable es escalar, si mi variable es categórica, sea dicotómica o sea nominal? ¿Ya? Entonces siempre me tengo que preguntar eso. Yo acá les puse ejemplos, ¿ya? Para que puedan visualizar qué es lo que podría hacer una prueba de hipótesis para una variable escalar. Ya no voy a profundizar mucho en eso porque después vamos a ver ejemplos. Ya, y acá viene una de las cosas más interesantes de las pruebas de hipótesis, que es el nivel de significancia o de significación estadística. Acá es bien importante porque en términos concretos, cuando hagamos la prueba de hipótesis, vamos a decir cuál es el valor del alfa que yo estoy trabajando. Y acá, cuando hacemos pruebas de hipótesis, nos focalizamos en el alfa, en el nivel de significancia. En cambio, en los intervalos de confianza nos focalizábamos en el 1 menos alfa, en el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque me interesa el centro de la distribución. Acá me interesan las colitas. Ya van a entender por qué. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando hacemos pruebas de hipótesis, vamos a fijar el alfa. ¿Cuál es el alfa? ¿Y por qué vamos a fijar el alfa? El alfa es la probabilidad de que la prueba estadística va a producir un valor por el cual se rechazaría la hipótesis nula cuando de hecho es verdadera. Esto quiere decir que nuestra probabilidad de equivocarnos, de rechazar algo que es verdadero. Entonces, si nosotros trabajamos con un alfa de un 5% o menos, estamos diciendo que las diferencias observadas van a ser lo suficientemente grandes como para conducirnos erróneamente a la hipótesis alternativa. Y acá abajo está esta típica tabla que nos habla del error tipo 1 y el error tipo 2, que es tan conocido cuando se hace inferencia estadística o en causalidad. ¿Qué escenarios tenemos? ¿Qué escenarios tiene el investigador? El investigador puede rechazar la hipótesis nula, es decir, la evidencia me lleva a rechazar la hipótesis nula, o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? En estadística no se dice rechazo y acepto, se dice rechazo o no rechazo. ¿Ya? Entonces digo, rechazo, tengo evidencia que me lleva a rechazar la hipótesis nula o no tengo la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede estar pasando en la realidad? Y esto es algo que nosotros no vemos, pero en la realidad puede estar pasando que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces, si yo no rechazo algo que es verdadero, que sería este cuadrante que voy a marcar en verde, cuando yo no rechazo algo, acá, tengo mal pulso, chiquillos, ya. Esto que estoy marcando en verde. Si yo no rechazo algo y esto es verdadero, tomo una decisión correcta. Ahora bien, si yo eh, rechazo la hipótesis nula y esta era falsa, también tomo una decisión correcta, porque rechacé algo que era falso. Entonces, lo que yo marqué acá en verde son las decisiones correctas. Pero existe lo que se llama error tipo 1 y error tipo 2. ¿Qué es lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2? Es estas probabilidades de equivocarnos. Alfa es la probabilidad de que nosotros rechacemos una hipótesis nula y que ésta sea verdadera. Eso es el alfa, nuestra probabilidad de rechazar algo que es verdadero. Eh, y el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar algo y que ésta sea falsa. No rechazar algo y que esto sea falso. Ustedes se acordarán esa bendita época,
que quizás todos queremos olvidar, pero en la época del COVID, cuando teníamos que hacernos estos test de antígenos, siempre se hablaba de esto, de los falsos negativos, de los falsos positivos. Y esto del error tipo 1 y el error tipo 2, esto de los falsos negativos. Como ya no estamos hablando del COVID, voy a utilizar este meme para que ustedes lo entiendan. El falso positivo, que es lo que se conoce como error tipo 1, dijimos que era rechazar algo que es verdadero. Entonces acá el señor le están dando un falso positivo, ¿cierto? Porque le están diciendo, señor, usted está embarazado. Entonces este es un falso positivo. Si es usted de embarazo, este señor y le salió positivo, ¿ya? En cambio, el falso negativo, recuerden la descripción, es cuando la hipótesis nula es falsa y no la estamos rechazando, que es lo que un falso negativo. Entonces ahí se muestra en el meme, que fue explicar los memes, pero en el fondo acá se muestra eh, a la mujer embarazada y le están diciendo usted no está embarazada. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que el test era negativo. Entonces aquí al señor le están, recuerden acá, rechazando la hipótesis nula, se está rechazando la hipótesis nula y esta era verdadera. Mientras que en el error tipo 2 es que no se está rechazando la hipótesis nula y esta es falsa. ¿Ya? Entonces, esta idea de los falsos positivos y los falsos negativos es lo que está detrás. Por eso es la probabilidad de equivocarse. Ya es la probabilidad de que te hagas el test del COVID y te salga negativo. Y después se sucede que andabas eh, contagiando a todo el mundo, ¿cierto? Porque, no sé, típico que en esa época como que uno decía, bueno, que con todos los test pasa eso. eh, con todos los test de embarazo, todos estos test, es altamente probable tener falsos negativos, ¿cierto? Porque, no sé, pues si está recién contagiado, ¿se acuerdan cuando uno estaba recién contagiado, los test no te alcanzaban a dar positivo, porque tenía muy pocos bichos en tu cuerpo? Lo mismo pasa con los test de embarazo. Cuando uno se hace un test de embarazo, se hace un test de embarazo y tiene muy poquitas semanas de embarazo, te puede salir negativo porque no tiene suficiente hormona, ¿cierto? En la orina como para que salga positivo. Entonces te sale un falso negativo. Y después uno se da cuenta de la cuestión es positiva, ¿cierto? Pero esto es lo que pasa con los test, es la probabilidad de equivocarse. Entonces de ahí viene este concepto de los falsos negativos y de los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué es lo interesante acá? Que estamos hablando de estadística y no de test de embarazo ni test de COVID. No, lo interesante acá es que nosotros podemos definir como investigadores cuál va a ser nuestra probabilidad de equivocarnos, si vamos a trabajar con un... Lo clásico nuevamente es trabajar con un alfa de un 1%, de un 5%, de un 10%. Entonces, en este punto, ustedes solamente se van a preguntar, ¿con qué alfa trabajo? ¿De un 1%? Que en el fondo digo, tengo un 1% de probabilidad de equivocarme, de rechazar algo que es verdadero, un 5% o un 10%. Entonces, en estricto rigor, eso nomás, pero lo que importa es que ustedes comprendan el concepto que está detrás de la significación estadística. ¿Y por qué se entiende? Como bien dice acá, que es la probabilidad de rechazar algo que es verdadero. ¿Ya? Luego, entonces como que voy a repasar los tres primeros puntos para que no pierdan la lógica de esto. Primero formulo la hipótesis estadística. Entonces, esta pregunta de investigación que yo tengo la paso a una hipótesis estadística para poder ser contrastada con los datos que estoy utilizando. En segundo lugar, tengo que decir ya, ¿cuál es la prueba estadística que a mí me permite contrastar esta hipótesis? La prueba va a depender si estamos hablando de variables categóricas, si estamos hablando de variables escalares, si estamos con una muestra, con dos muestras. En tercer lugar, voy a delimitar nuestro alfa. Bueno, ¿cuál es el alfa con el cual yo voy a contrastar la hipótesis? Luego, tengo que decir cuál es la distribución muestral que voy a utilizar. Va a ser una distribución normal, una distribución t-student, f de Fisher, binomial, chi cuadrado, que son las que principalmente vamos a utilizar en este curso. ¿Ya? Pero eventualmente, si están haciendo otro tipo de pruebas, podrían aparecer otro tipo de distribuciones de probabilidad, no sé, una distribución de Bernoulli u otra. ¿Ya? Luego, vamos a determinar cuáles son los rangos o la región de rechazo, cómo yo rechazaría o no la hipótesis nula. Calculamos el valor de la prueba estadística en sexto lugar, y en séptimo lugar, a mí me gusta, esto lo van a encontrar solamente en mis clases, porque no está en el libro de estadística, sí, pero yo siempre digo, tienen que concluir cuál es la conclusión estadística y cuál es la conclusión sustantiva. La conclusión estadística es decir, rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Pero la idea no es que ustedes se queden en eso, la idea es que ustedes puedan decir, bueno, sustantivamente, ¿qué significa que rechace la hipótesis nula? ¿Ya? Que es el valor de ustedes como analistas, ya. Miro este dato, rechacé la hipótesis nula. ¿Qué significa para mi investigación que esta hipótesis nula sea rechazada? ¿O qué significa para mi investigación que no sea rechazada la hipótesis? ¿Ya? ¿O qué significa para mi investigación que se rechazó a un nivel de confianza pero no al otro? Ese es el valor, que sustantivamente significa. Entonces, lo que les hice ahora fue un repaso por
los elementos que deberíamos considerar a la hora de realizar una prueba de hipótesis. Vamos a ver ejemplos concretos, cómo se aplica cada uno de estos elementos. Vamos a partir por lo más común, que es utilizar las pruebas de hipótesis de una muestra para poder medir representatividad. Hoy voy más rápido de lo que pensaba en esta clase. Ya, pero vamos viendo los ejemplos con calma, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo importante acá? Cuando hacemos pruebas de hipótesis, eh, y acá vamos a utilizar lo que ustedes conocen de estandarización de variables, lo que conocen de distribuciones muestrales, y lo que conocen sobre cálculos de áreas bajo una curva de distribución muestral, ¿ya? Entonces nosotros para poder testear las pruebas de hipótesis necesitamos estandarizar los valores de nuestra muestra, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, nosotros estandarizábamos, se puede estandarizar con puntaje Z o con puntaje T, comparando la media de mi muestra, disculpe, la estimación puntual, con la media dividido por la desviación estándar. Pero acá eh, como estamos estandarizando distribuciones muestrales, nosotros tenemos acá la estimación puntual, que es el valor de mi muestra. ¿Cuál es la media de mi muestra? El parámetro poblacional, que es la media de todas las medias, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la distribución de todas las muestras estaba centrada en el parámetro poblacional? Partido por la desviación estándar. Y la desviación estándar de una distribución muestral es lo que se conoce como error estándar. ¿Ya? Y acá está la fórmula para el error estándar, cuando conocemos sigma, cuando no conocemos sigma. Entonces, si nosotros conocemos sigma, vamos a estandarizar utilizando el puntaje Z. Pero si no conocemos sigma, vamos a estandarizar con T de Stuart. ¿Ya? Y cuando tenemos distribuciones binomiales, que es lo que está en la parte inferior de la pantalla, se estandariza con esta muestra, donde tengo en P minúscula, es el valor de la media muestral, siempre la minúscula corresponde a la muestra, y acá la mayúscula corresponde a la población. ¿Y cuándo podemos hacer esto? Las mismas reglas que vimos cuando calculamos intervalos de confianza para proporciones. Cuando el n es mayor a 20, n por p es mayor a 5 y n por q es mayor a 5. Entonces lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con pruebas de hipótesis es transformar los valores de mi muestra a un valor posible en una distribución de probabilidad. Y para eso necesito estandarizar. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para estandarizar. Apliquemos esto ahora. Entonces, dice, el resultado del promedio de edad reportado por el INE para los habitantes de la quinta región es 46,9. Esos son datos que me da el INE. Se extrae para un estudio una muestra aleatoria de 156 casos, donde el promedio de edad resultó ser 48,8 años y la desviación estándar 16,9 años en promedio. Entonces la pregunta ¿es representativa esta muestra en relación a la región de Valparaíso? Entonces la pregunta que está detrás aquí es, bueno, mi muestra tengo 48,8 años. A nivel poblacional, ¿cierto? Me dice el INE, imaginemos que el INE tiene datos poblacionales, reales, me da el parámetro poblacional. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Que tengo aquí mu, estoy tratando de dibujar la mu, y acá tengo x barra. También tengo el n, ¿cierto? El tamaño de la muestra, y acá tengo la desviación estándar muestra. Entonces, con estos elementos yo podría calcular la prueba estadística. Entonces, pero quiero que comprendan la lógica que está detrás. Estoy diciendo, bueno, la única muestra que yo obtuve de la población tiene una media de 48,8 años. Esta muestra, que tiene 48,8 años, ¿puede provenir de una población cuya media es 46,9 años? Esa es la pregunta que me estoy haciendo, la pregunta en términos de diferencia estadística. ¿Es posible o cuán probable es que de una población donde la media es 46,9, yo obtenga una muestra que es 48,8 años? Entonces yo lo que voy a calcular es, voy a estandarizar esa distancia y voy a decir, bueno, mi valor estandarizado, ¿cuán lejos está del parámetro poblacional? 48,8 años. Es un valor, esa diferencia que tiene con 46,9, ¿es una diferencia que se debe al azar o es una diferencia real? Cuando estoy diciendo que es una diferencia que se debe al azar, estoy diciendo que de todas las muestras posibles, esta era una y está bastante cerca del parámetro poblacional. Pero si estoy diciendo que las diferencias son reales, más bien lo que se está diciendo
es que esta muestra no puede provenir de una población. Es muy poco probable que una muestra cuya media es 48,8 años proviene de una población cuya media es de 46,9 años. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago pruebas de hipótesis, esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuán probable es que de todas las muestras posibles de una población cuya media es 46,9 años, yo tenga una única muestra cuya media es 48,8 años? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar la información. ¿Qué datos que me dan acá son de la muestra y qué datos son de la población? ¿Por qué? Porque después vamos a necesitar aplicar una de estas fórmulas. Entonces, yo necesito saber qué datos son de la media, o sea, disculpe, qué datos son de la muestra y qué datos son de la población. Entonces, de la muestra, sabemos que el N son 156 casos, sabemos que la media en la muestra es 48,8 años y que la desviación estándar es 16,9 años, ¿cierto? Los datos se desvían de la media 16,9 años en promedio. Mientras que en la población, el único dato que necesito es la media. Bueno, para lo que voy a hacer ahora, solo necesito la media. Entonces, ¿cómo aplicamos a esto los pasos de la inferencia estadística? Paso número 1. Lo primero que tenemos que hacer es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué dijimos de la hipótesis nula? De la hipótesis nula dijimos, mira, la hipótesis nula siempre tiene que tener el símbolo, o el signo, disculpen, de la igualdad, y la hipótesis alternativa tiene que tener lo opuesto, ¿cierto? Ya. ¿Qué más dijimos? Que siempre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa refiere al parámetro poblacional. ¿Qué es lo que sucede en la población? Entonces, si yo digo que la hipótesis nula es que mu es igual a 46,9, lo que estoy diciendo es que la media de la edad para los habitantes de esta población, que son los habitantes de la quinta región, es de 46,9 años. Eso estoy diciendo. En estricto rigor, lo que está detrás es, mi muestra proviene de una población cuya media de edad es 46,9 años. La hipótesis alternativa es el escenario contrario, que la media para los habitantes de la quinta región es distinta a 46,9 años. ¿Qué es lo importante acá? Las dos cosas que he dicho, que siempre refiere al parámetro poblacional, porque lo que estoy diciendo yo es que mi muestra proviene de una población donde esto es verdadero. Eso me está diciendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Y lo otro importante, que nunca se les tiene que olvidar cuando planteen una hipótesis, es esto, la unidad de análisis. Estamos diciendo que la media de edad para los habitantes de la quinta región es 46,9 años. No es la media de edad de Chile, no es la media de edad de Latinoamérica, no es la media de edad de los adultos mayores, de, no sé, cualquier unidad, de los trabajadores de una empresa, no sé. Es la media de edad de los habitantes de Valparaíso. ¿Ya? Esto como una encuesta finalmente era la media de edad de las personas adultas de Valparaíso, ¿ya? Porque no incluía a los niños la población, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que precisar bien a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de que esa es la media de edad. Eh, entonces formulamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El punto número 2, en el punto número 2 tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la prueba de hipótesis que a mí me va a permitir rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula? Acá ya, para rechazar la hipótesis. Entonces, ahora conocemos una nomás, que es la prueba de hipótesis de medias, ¿cierto? Porque estamos hablando de la media de edad para una muestra. Pero esto va a cambiar. En la medida que vayamos conociendo más pruebas de hipótesis, esto va a cambiar. Siempre tienen que tener claro cuál es el tipo de prueba que a mí me va a permitir testear. El nivel de significancia, de significación, va a ser un alfa, vamos a trabajar ahora con un alfa clásico de un 5%. Al final de la clase vamos a ver de qué depende si trabajamos con un alfa de un 1%, de un 5% o de un 10%. Ya, acá, distribución muestral. Vamos a trabajar con una distribución T-de-Student. ¿Por qué creen ustedes que trabajamos con una distribución T-de-Student? Y no digo con una distribución Z. ¿Qué creen ustedes? Puede ser. Porque Ah, no, dale. solo pensaba que podría ser porque el número total de la muestra es bajo, 160 y tantas personas. Eran 159. Eso, Pero eso 150. estadísticamente es un número grande. Como que sobre Sí, 100 casos es grande, un mm, número grande. Puede ¿Qué quiere ser. pero decir? no. mm, Ya, es otra Puede ser razón. porque no sabemos el error muestral Ya, poblacional. poblacional. Sí. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos la fórmula, no conocemos sigma.
No conocemos cuál es la desviación estándar de los datos en la población. Solamente tenemos la distribución de los casos en la muestra. Ahora bien, Rodrigo sí algo tenía que mencionar sobre el tamaño de la muestra, porque aquí el tamaño de la muestra sí es importante, porque a pesar de que no conocemos sigma, por lo tanto no podemos asumir normalidad, como la muestra es grande, tiene 156 casos, podemos asumir normalidad en la distribución. Pero es una distribución T-de-Student, que se comporta como si fuera normal, ¿cierto? Si estuviera aquí Ricardo Arjona, diría que está camuflajeada de normalidad, pero no es normal, ¿cierto? Es una distribución T-de-Student. Lo que pasa es que, como el n es grande, se comporta como si fuese normal, ¿ya? Entonces, en estos 4 pasos, lo que nosotros hemos hecho es fijar eh, qué es lo que vamos a hacer. Voy a testear la hipótesis nula de que la media de edad poblacional es 46,9 años, es decir, voy a testear la hipótesis de que mi muestra proviene de una población donde esta hipótesis nula es verdadera. Eh, voy a utilizar como técnica estadística la prueba de medias para una muestra, voy a trabajar con un alfa de un 5% y voy a tener una distribución T-de-Student normalizada. Estoy fijando los límites de lo que voy a hacer. Ahora metamos manos a la obra. El quinto paso es decir, bueno, ¿cómo yo determino una zona de rechazo de la hipótesis? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar nuestra distribución, que en este caso es una distribución normalizada, ¿cierto? Una distribución T-de-Student que está normalizada, y nosotros vamos a decir, mira, en el centro de la distribución tengo el 95% porque mi alfa va a estar en las colitas. Recuerden que lo que está en el centro de una distribución de probabilidad es 1 menos alfa, es el nivel de confianza. El alfa se va a dividir en las 2 colitas, entonces yo en cada colita tengo alfa medios, que es la mitad de las probabilidades, ¿cierto? Entonces por eso en cada colita vamos a tener 2,5% de las probabilidades. Si ustedes este número quizás ya lo conocen, saben que cuando trabajamos con un 95% de nivel de confianza, los valores que delimitan la zona de rechazo de la hipótesis nula es 1,96. ¿Qué quiere decir? Que entre menos 1,96 y más 1,96 desviaciones estándares de la media de una distribución normalizada está el 95% central. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el valor estandarizado, por ejemplo, me da 4, quiere decir que es un valor muy poco probable, ¿cierto? Porque está a más de 1,96 desviaciones estándares de la media. Entonces, si se fijan acá, estamos utilizando una distribución Z y por eso tenemos que estandarizar el valor de la prueba estadística. Vamos a estandarizar el valor de la prueba estadística para poder calcular, dentro de todas estas muestras posibles, cuál es la probabilidad de que mi única muestra esté en esta distribución. ¿En qué posición está mi única muestra? Para eso tengo que estandarizar. La estandarizamos utilizando esta fórmula, ¿cierto? Donde a la media de la muestra le resto la media poblacional y esto se divide por el error estándar. Este valor nos dio 1,42. Entonces, si nosotros dibujamos nuestra única muestra, es la que está graficada ahí en esa línea verde. Quiere decir que nuestra única muestra que obtuvimos de la región de Valparaíso es una muestra que está a 1,42 desviaciones estándares de la media. Entonces está en esto que se llama zona de aceptación de la hipótesis nula. Todo lo que está en el centro de la distribución es lo que se conoce como la zona de, que es lo que yo estoy pintando aquí en amarillo, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Cualquier valor que caiga entre menos 1,96 y más 1,96, vamos a decir que es un valor que nos lleva a aceptar la hipótesis nula. En cambio, si el valor está más lejos, como lo que está aquí en rojo, es un valor que nos llevaría a rechazar la hipótesis. ¿Por qué rechazaríamos? Si nos hubiese dado 2,5, ¿por qué rechazaríamos? Porque estaríamos diciendo que es poco probable que de todas las muestras posibles yo obtenga una única muestra que está a más de 2,5 desviaciones estándares de la media. ¿Ya? En cambio, mi única muestra sí, era una muestra que tiene más probabilidad de que nuestra población, que está centrada en el parámetro poblacional, que está centrada en la hipótesis nula verdadera, genere una única muestra cuya media de edad es de 48,8 años. Por lo tanto, acá esto está mal, no tengo que decir se acepta la hipótesis nula, tengo que decir no se rechaza la hipótesis. La hipótesis nula no se rechaza. Por lo tanto, lo que podemos decir, ¿qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula decía que la media de edad para los habitantes de la región de Valparaíso es de 46,9 años. Nosotros estamos afirmando o no rechazando esta hipótesis. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que mi única muestra proviene de una población cuya media de edad es 46,9 años y por lo tanto es representativa de la edad de los habitantes de la región de Valparaíso. ¿Ya? Entonces, una interpretación probabilística de esto es decir, oye, de todas las muestras posibles, mi única muestra, está a 1,42 desviaciones estándares de la media y para los niveles que nosotros nos delimitamos es un valor aceptable. Es decir, es aceptable que una única muestra esté a 1,42 desviaciones estándares de la media. Por lo tanto, esta muestra sí es representativa de la población. Eso, antes de pasar a otro ejercicio. Comentarios, dudas, quejas, inquietudes. ¿Estamos bien? En el ejemplo,
con ¿Mm? un 90% tampoco se rechazaría, ¿no? O sea, ¿Con 90? ajá, Claro, porque el 90 está marcado por acá en Ya. 1,64. Entonces también caería, esto es lo que se llama un resultado robusto estadísticamente, porque si trabajáramos a un 90, 95 o 99, el 99% de nivel de significancia está acá como en el 2,58, si es que no me equivoco. En los ujú, tres casos no se, o sea, claro, no se rechazaría la hipótesis nula. ya, Entonces acá lo que se dice es que esto es un resultado estadísticamente robusto. ¿Ya? Entonces, gracias. claro, tiene razón lo que dice José. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que de una población cuya media de edad es 46,9 años, es probable obtener una muestra, una única muestra cuya media de edad sea 48,2 años. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que esos 2 años de diferencia no es una diferencia estadísticamente significativa. Es una diferencia que se debe al azar, al hecho de que pude haber obtenido otra muestra donde la media de edad fuera, no sé, 47 años, o pude haber obtenido otra que fuera 48,5, ¿ya? O pude haber tenido otra que fuera 46,4, no sé. ¿Camila? Ujú. ¿Sí? Sí, como tengo dos preguntas. Como en términos prácticos, este ejercicio como que nos podría ayudar a, por ejemplo, evaluar si la muestra está bien sacada, al menos en términos de edad, Claro, sí, para eso se ¿sí? usa. Sí. Ya. Entonces tú podrías comparar, Y tendrías que tener datos poblacionales de la población de referencia y que claramente esos datos uno los tiene cuando hace el diseño muestral y decir, esta muestra es representativa de esa mm, población, en ya. términos de la edad. Ahora vamos a ver una variable categórica, para ver qué pasaría si es que yo quiero medir representatividad, pero de una variable categórica. Mm. Y lo otro es como, solo porque me llamó la atención que la desviación estándar, que es como de casi 17 años, igual es alta. Es alta, sí, Como que eso, sí. sí, Y porque en la el fondo se población pudiera adulta. como... mm, Sí, pues ah, mientras ok. más grande sea la desviación, más grande va a ser el error estándar. Claro, entonces con eso se podría haber como sospechado antes de hacer el cálculo que como que la diferencia entre la media de la muestra no era tan distinta de la población o en No, realidad no tiene. al contrario, cuando la dispersión es más grande tengo mayor error. Entonces, si tengo mayor error, es como que había menos Mm, probabilidad de que fuera la muestra similar a la población. Generalmente cuando hay menos ya, desviaciones, cuando hay menos dispersión, uno podría mm, pensar lo contrario. Pero después vamos a ver eso como esos juegos con el error estándar. ¿Ya? ¿Qué pasa si la desviación es grande? ¿Qué gracias. pasa si el n es grande? Etcétera. ¿Ya? Pero esa es una intuición interesante porque tiene que ver con el error. ¿Cierto? Ya, veamos otro ejemplo ahora de proporciones. Vamos a seguir utilizando este ejemplo del INE para la región de Valparaíso. Y me dicen, mira, el INE me dice que en la región de Valparaíso las personas, el 59% son personas casadas. ¿Ya? Eh, y en la muestra que estamos nosotros trabajando, que es esta muestra de 156 casos, que tiene la pretensión de ser representativa de Valparaíso, tenemos que el 50% de las personas son casadas. Entonces, diríamos, ¿es representativa esta muestra en relación a la región de Valparaíso? ¿Se puede decir que la muestra tiene una proporción de casados que es distinta a la esperado? Si digo, mira, en mi muestra tengo un 50% de casados, pero los datos del INE dicen que el 59% de las personas de la región de Valparaíso están casadas. ¿Será que esta diferencia es muy grande? Es probable que mi única muestra eh, sea representativa en términos de la proporción de personas casadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar la información que tenemos de la muestra y la información que tenemos de la población. ¿Qué sabemos de la muestra? De la muestra sabemos que hay 156 casos. El N es súper importante porque con el N construye el error estándar. Así que es súper importante saber cuál es mi N. La proporción P, siempre recuerden que estamos hablando de variables binomiales, entonces vamos a tener casados, no casados. Tenemos que a los casados, es decir, la proporción P es un 50% y la proporción Q es 1 menos P. Entonces acá es súper fácil. Me dicen que el 50% son de la proporción P, es decir, de los casados, entonces quiere decir que la mitad es Q, es no casado. Y en este Q está todo lo que no es P. Entonces ahí están los separados, los divorciados, los viudos, los que conviven, los solteros, etc. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la población? De la población sabemos que el 59% es la proporción P, es decir, la proporción de casados. ¿Y cómo sé cuál es la proporción Q? Porque es todo lo demás, es 100 menos 59, eso me da 41. Y con todos estos elementos nosotros vamos a estandarizar este valor de la muestra. ¿Ya? Tengo el N, tengo la proporción P y Q, tengo la proporción P y Q para la muestra y para la población, así que tengo toda la información necesaria para estandarizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que la proporción de personas casadas en la región de Valparaíso es un 59%. También podemos interpretar la hipótesis nula como que mi muestra proviene de una población donde la proporción de personas casadas son un 59%. La hipótesis alternativa es lo alternativo, ¿cierto? Es que la proporción de personas casadas no es 59%. Por lo tanto, mi muestra no proviene de una población cuya proporción de personas casadas es un 59%. Nuevamente nos vamos a fijar en los signos. Se utiliza el signo positivo para la hipótesis nula, el símbolo diferente para la hipótesis alternativa. Y en este caso, como no estamos hablando de medias, sino que de proporciones, utilizamos la P. En algunos libros de estadística se utiliza la mu para la media, que es la M del alfabeto griego, y no se utiliza P, se utiliza la pi del alfabeto griego para hablar de las proporciones. Entonces utilizan letras griegas para hablar de las proporciones y letras minúsculas del alfabeto latino para la muestra. O sea, para el parámetro poblacional se utilizan las
letras griegas, y para la muestra se utiliza nuestro alfabeto latino, ¿ya? Eh, pero también algunos libros de estadística usan la P mayúscula. Yo prefiero usar la P mayúscula porque es más fácil de encontrar, si quieren, ¿ya? Entonces, recuerden siempre este tema de que hacemos referencia a la población, porque lo que estamos intentando decir es que mi muestra proviene de una población que cumple estas características. Luego, ¿qué prueba estadística vamos a utilizar? Seguimos hablando de prueba estadística para una muestra, pero ahora estamos hablando de pruebas de proporción. Vamos a seguir trabajando con un alfa de un 5%, y ahora tenemos que decir qué tipo de distribución muestral tenemos. La distribución es binomial, porque estamos hablando de PQ, casado o no casado. Entonces, es una distribución binomial. Se comporta como normal, ¿por qué? ¿El n es mayor a 20? Sí, pues el n era 156. N por P es mayor a 5. Recuerden que el P es un 50% y tenemos 156 casos, es decir, la mitad de 156 es como 75 casos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se cumple que N por P es mayor a 5, porque es 76. Y lo mismo para Q, también 76 porque era 50 y 50, ¿ya? Es así, 75 casos. Entonces se cumple, entonces podemos asumir normalidad en la distribución. Nuevamente, para ver si tenemos que aceptar o rechazar la hipótesis nula, debo determinar un área de rechazo, que es lo que estoy marcando aquí en amarillo, es decir, cualquier valor mayor a 1.56 o menor a menos 1.96 nos llevaría a rechazar la hipótesis nula. Pero más que sea más grande o más chico el valor, quiero que entiendan esta lógica de que, ¿qué significa que el valor sea más grande? Que el valor sea más grande quiere decir que es muy poco probable obtener una única muestra que, por ejemplo, está aquí, a 3 desviaciones estándares de la media. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que esta es una zona de rechazo de la hipótesis, ¿ya? Y la zona central, que es lo que ahora estoy tratando de pintar en verde, que es feo, lo que estoy tratando de pintar en verde, sería la zona de aceptación, de no rechazo de la hipótesis. Ya. Ahora tenemos que calcular el valor estandarizado, ¿ya? Entonces a la P minúscula, que es la media muestral, voy a utilizar el láser, ya. A la P minúscula, que es la media la proporción muestral, le vamos a restar la P mayúscula, que es la proporción poblacional. Y aquí el error estándar se calcula con P mayúscula por P minúscula partido por N. Eso se calcula la raíz. Esto nos da menos 2,29. Es un valor que está por ahí. Menos 2,29. Claramente está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra no es representativa en relación a las personas casadas, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en la muestra teníamos 50% de personas casadas y en la población teníamos 59% de personas casadas? Entonces, lo que estamos diciendo es que en esta muestra está muy lejos 50 de 59. Esa diferencia es relevante estadísticamente, una diferencia muy grande estadísticamente, como para pensar que de una población cuya media, disculpe, cuya proporción de personas casadas es un 59%, es muy poco probable que obtengamos una única muestra donde la media de personas casadas sea un 50%. Otra manera de decir lo mismo es decir, esta muestra no es representativa de esta población porque es representativa de otra población, pero no de esta población de personas adultas de la quinta región. ¿Se entiende la lógica? Entonces, lo que nos está diciendo es que esta diferencia, que mi muestra tenga un 50% de personas casadas, es una diferencia muy grande, como para pensar que esa muestra proviene de una población cuya proporción de personas casadas sea un 59%. Entonces se rechaza la hipótesis. No podemos decir cuál era la hipótesis nula. La hipótesis nula era que esta muestra venía de una población cuya proporción de personas casadas es un 59%. No, tiene muy pocas personas casadas esta muestra, por lo tanto no es representativa de las personas adultas de la quinta región. Este ejercicio, ¿qué les pareció? ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Estamos bien? ¿Están Eh, despiertos? Ahí el José. ¿Qué nos dice? sí, a nivel investigativo, esto implicaría como que hay que hacer todo el procedimiento como de muestreo otra vez. Hay que votar la muestra. No, no, acá lo que se hace generalmente es que se construyen ponderadores. Entonces hay estudios donde intencionalmente, por ejemplo, se sobremuestrea una zona. Por ejemplo, en la CASEN tengo entendido que se sobremuestrea las zonas rurales. Entonces, no está representada. Entonces, cuando se construye el ponderador, ahí se hace un juego estadístico como para darle menos peso a esos valores sobremuestreados. O darle más peso a los valores submuestrados. Entonces, claro, no es que la muestra no me sirva, es que para esta variable, si es relevante para medir la representatividad, porque estoy midiendo un fenómeno donde el estar casado es muy relevante, tendría que ponderar la muestra. Entonces, esa es la solución. ¿Ya? Ahora, esto a veces sucede por azar, porque es difícil muestrar personas, porque es difícil salir a terreno. La mayoría de ustedes saben mejor que yo lo que significa salir a terreno, o puede ser intencional también. ¿Ya? El punto es que, claro, si la muestra no es representativa en torno a esta variable, tengo que buscar una solución. O no uso esa variable, o si esto tiene implicancias grandes para el desarrollo de la investigación, hay que hacer un ponderador. ¿Ya? Pero esta técnica estadística nos permitiría saber que existe este error, o que existe esta diferencia. Ya, súper, ¿Ya? gracias. Ya. Esta prueba estadística de la prueba de hipótesis para una muestra se utiliza tradicionalmente
para medir representatividad. Pero existe otro uso que se utiliza harto esta prueba para hacer esto, para comparar con otro valor. Entonces lo que yo hago es comparar datos por ejemplo, mi muestra con otro estudio. Porque acá lo que yo no quiero decir es que mi muestra es representativa de esa población de ese estudio, sino que lo que yo quiero decir es que los resultados de mi estudio con los resultados de ese otro estudio provienen de la misma población. No hay diferencia entre los resultados que obtuvo ese otro estudio y que obtuve yo. Entonces, esta prueba estadística no necesariamente se utiliza cuando tengo datos poblacionales, sino que yo podría utilizarla cuando quiero comparar los resultados de mi estudio que es muestral con otro estudio que sí es muestral. Lo interesante acá es que, como que nuevamente citando al Jona, estamos camuflajeando el otro estudio como si fuese población para aplicarle la prueba estadística. Pero finalmente, lo que estamos haciendo es hacer una prueba de hipótesis de una muestra, que me va a permitir decir, bueno, si no hay diferencias entre mi estudio, los resultados de mi estudio, y el otro estudio, quiere decir que ambos estudios vienen de la misma población. ¿Ya? Entonces, de alguna manera también estamos haciendo referencia a la población, pero es una vuelta media larga. ¿Pero por qué se utiliza esto? Porque muchas veces nosotros no queremos comparar con datos poblacionales, pero no tenemos datos poblacionales, sino que queremos comparar los resultados de nuestro estudio con resultados de otro estudio que buscan apelar a la misma población. No sé, estoy pensando que a lo mejor, no sé, pues plaza pública de CADEM, a lo mejor quiere saber si sus resultados son estadísticamente iguales de lo que hace el CEP. Entonces vamos a decir, bueno, ¿provendrán de la misma población? Y ahí uno dice seguramente no, porque tienen metodologías distintas, diseños muestrales distintos, temporalidades distintas, etc. Entonces lo más probable es que la diferencia sea significativa, pero lo que voy yo es que se podría hacer ese ejercicio. Les traigo otros ejemplos sí, que no tienen nada que ver con CADEM, con eso. Ya, le traigo algo del PNUD. Ya. Entonces dice, una encuesta realizada por el PNUD a personas de 18 años o más, que eran 1.235, reveló que las personas que tenían hijos, que eran 1.002 casos, tenían en promedio 2,7 hijos con una desviación estándar de 1,58. Estos datos son viejos, porque los últimos datos dicen que... Pero bueno, ya. Bueno, estos son datos poblacionales, no son datos de gente joven. Bueno, pero los datos del PNUD nos dicen que las personas en Chile tenían en promedio 2,7 hijos, con una desviación estándar de 1,58 hijos en promedio. Otra institución, años antes, aplicó también a personas de 18 años o más, pero una muestra más pequeña, de 702 casos, de los cuales 520 declararon tener hijos, reveló que tenían 2,3 hijos. Entonces, nosotros queremos saber, ¿existen diferencias entre este estudio del PNUD y el estudio realizado por la otra institución? Entonces, fíjense, el PNUD tiene 1.002 casos, ¿cierto? Porque eran 1.002 personas que tenían hijos, y ellos revelaron que tenían 2,7 hijos, ¿ya? Con una desviación del 1,58. El otro estudio, que tenía una muestra más chica porque eran 700 casos, reveló que las personas tenían 2,3 hijos. Entonces, ¿existirán diferencias entre el estudio del PNUD y este otro estudio? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar que el estudio del PNUD es nuestra muestra. Esa es nuestra muestra, ¿ya? Que tiene un N de 1.000 casos, con una media de 2,72 hijos en promedio, y una desviación estándar de 1,58. Y el estudio, realizado por la otra institución, que tiene un N de 520 casos, con una media de 2,3 hijos, va a ser nuestro parámetro poblacional. Ese va a ser nuestro parámetro de referencia. Entonces, cuando yo estoy haciendo esta prueba estadística, de alguna manera, lo que estoy haciendo es decir, oye, si la diferencia resulta no ser significativa, nosotros diríamos que el estudio del PNUD y de esta otra institución provienen de la misma población, porque la diferencia no es significativa. Pero, si la diferencia resulta ser significativa, estaríamos diciendo que los resultados son diferentes. Hay componentes del diseño o de la población a la que está haciendo referencia estas dos muestras que no hacen posible decir que provienen de la misma muestra. ¿Ya? No sé, a lo mejor el estudio de la otra institución se hizo 20 años antes, no sé, lo que significa una diferencia muy grande. ¿Ya? O apuntaba a otra población, ¿ya? Pero en el fondo lo que estamos haciendo acá, estamos comparando dos estudios, ambos estudios son muestrales, pero este estudio que es de la otra institución eh, lo vamos a camuflajear, como digo yo, como si fuese una población. Entonces, cuando planteemos la hipótesis nula, vamos a poner el valor de este otro estudio como un valor de referencia. Entonces vamos a decir que mi muestra del estudio del PNUD viene de una población cuyo promedio de hijos es 2,3 años para las personas mayores de 18 años, que tienen hijos, ¿cierto? Porque es el grupo. Entonces, de las personas que tienen hijos, en promedio tienen 2,3 hijos. La hipótesis alternativa es que no tienen, que la media, que el estudio del PNUD viene de una población cuya media de hijos no es 2,3, es otro valor, no es 2,3. Entonces, fíjense, lo que estamos utilizando es este valor de la otra institución como referencia para construir la prueba estadística. ¿Qué prueba estamos utilizando? Una prueba de medias para una muestra. Vamos a utilizar un alfa de un 5%, y vamos a utilizar nuevamente una distribución t-de-student, porque acá no me dan el valor del sigma para este valor poblacional, ¿cierto? No tengo sigma. Así que vamos a construir el error estándar a partir de la desviación estándar muestral. Por lo tanto, vamos a tener una distribución t-de-student, pero dado que la muestra es grande, la muestra tiene 1.000 casos, podemos asumir normalidad en la distribución. ¿Ya? Este es el marco respecto al cual vamos a sacar conclusiones. Disculpen, respecto al cual vamos a testear la prueba. Nuevamente, estamos trabajando en un 95% de nivel de confianza, entonces para delimitar la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, va a ser lo mismo que ustedes ya vieron, ¿cierto?
Aquí en verde voy a tener los valores que me van a llevar a aceptar, a no rechazar la hipótesis nula, y ahora voy a pintar en naranjo los valores que me llevarían a rechazar la hipótesis, ¿cierto? Calculamos el valor de la prueba estadística, tengo X barra, la media muestral, era el valor que daba el PNUD, que es 2,72 años, menos el parámetro poblacional, que era este otro estudio que tenemos como referencia, ¿cierto? Este que camuflajeamos de parámetro poblacional, ¿cierto? Tenemos la desviación estándar de la muestra y el N. Y acá hay que tener cuidado con el N, porque el enunciado era un enunciado de prueba, harto confuso, tenía dos N. Tenía el N total de la muestra y el N de las personas casadas, o sea, disculpen, casadas, de las personas que tienen hijos. Y vimos que a las personas que tenían hijos se les preguntó cuántos hijos tenían. ¿Ya? Entonces acá hay una submuestra. Nos da 8,4. Entonces nosotros aquí si calculamos el valor, está por acá súper lejos, ¿cierto? Por lo tanto, era bien poco probable que estas muestras proviniesen de la misma población. ¿Qué dice la conclusión? Dice, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existen diferencias significativas entre el promedio de hijos del estudio del PNUD, que da 2,72 hijos, y el promedio obtenido por la investigación realizada años antes, que daba 2,3 hijos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que no estamos diciendo que la muestra es representativa de, no, estamos diciendo que el estudio del PNUD tiene diferencias significativas con este otro estudio, que en términos de la prueba estadística podríamos decir provienen de poblaciones diferentes, porque un estudio como el estudio del PNUD, que tiene un promedio de hijos de 2,7, no puede venir de una población cuyo promedio de hijos sea 2,3. Entonces, acá lo que estamos haciendo, estamos utilizando la prueba estadística para hacer una comparación, una prueba estadística que se utiliza para la diferencia, para hacer una comparación entre dos estudios que son muestrales. Entonces, ponemos este estudio de referencia para decir si hay o no hay representación estadística. Ya, ¿qué les parece este estudio? Este ejemplo. Bueno, malo, no tan bueno, no tan malo. Es un uso que se le puede dar a la prueba de una hipótesis. ¿Ya? Porque no siempre tenemos datos poblacionales. O no siempre queremos utilizar esta prueba para comparar datos poblacionales. Podríamos querer comparar con otro estudio. A ver, se me activó el chat. Una pregunta, si se hiciera la prueba de forma inversa, claro, deberíamos llegar a la misma conclusión, solo que el estudio de referencia sería el PNUD. Siempre me hacen Andrés, sí, siempre me hacen esta pregunta y yo siempre digo, bueno, en la próxima vez que haga este curso voy a hacer el ejercicio también al revés y después siempre se me olvida. Pero inténtenlo, pues estudiando ustedes, háganlo al revés y vean si llegan a la misma conclusión. Seguramente sí, porque la diferencia es muy grande, ¿ya? Ya, vamos, ya. Este ejercicio que traje ahora es nuevito, recién salió del horno porque hace poquito aparecieron los resultados del censo, ¿cierto? Ahí todos han estado hablando del envejecimiento de la población, ¿cierto? De la disminución de la cantidad de hijos por mujer, del índice de envejecimiento. Ya. Acá puse una lámina con algunos de los resultados del censo. La población censada fueron más de 18 millones de personas, donde hay una razón hombre-mujer de 94,3 hombres por cada 100 mujeres. El promedio de edad para la población es 38,1 años. La distribución por sexo, casi 52% de mujeres en la población versus casi un 49% de hombres. Que habla, ¿no? ¿Cierto? Se refiere también como que está relacionado con esta razón hombre-mujer, ¿cierto? Hay más mujeres que hombres en la población. Pero yo me quiero focalizar acá, en el envejecimiento poblacional. Según los datos del último censo, el 14% de la población en Chile son personas mayores de 65 años. Está la pirámide poblacional, ¿cierto? Aquí uno se recuerda los cursos yo cuando vi este dibujo me acordé mucho de los cursos que tuve en el colegio cuando hablaban de la pirámide poblacional y hablaban de la forma, no sé si ustedes se acuerdan de eso, o quizás son muy jóvenes y ya no se estudian esas cosas en los colegios. Yo me acuerdo que nos mostraban las distintas pirámides poblacionales y decían que la pirámide de China era como una vasija, que no era pirámide, sino que era como una vasija. Y yo cuando vi este ejemplo me acordé de eso, que me dije, ay, no estamos compitiendo en China. Pero bueno, porque la forma ya no es piramidal, ¿cierto? Es como una vasija, una forma como más cuadrada. Ya, triste, se está envejeciendo la población. Hay un 14% entonces a nivel poblacional de personas adultas mayores. Yo tengo una encuesta, los datos de la encuesta Bicentenario, y en la encuesta Bicentenario la proporción de personas adultas mayores era un 20,4%. Y digo, mira, en la encuesta Bicentenario tengo un 20,4% de personas adultas mayores y en la población tengo un 14%. O sea, hay 6 puntos porcentuales de diferencia. Entonces la pregunta es, esta muestra de la encuesta Bicentenario, si yo conozco estos datos poblacionales actualizados, ¿será representativa en términos del porcentaje de personas adultas mayores? Podríamos hacer esa pregunta, ¿cierto? ¿Será que es representativa esta muestra? Entonces, primero tengo que plantear la hipótesis alternativa, ¿cierto? Un 14% es lo que era el valor poblacional. Entonces digo que la muestra de la encuesta Bicentenario proviene de una población cuya proporción de personas adultas mayores es igual a un 14%. Y esta es la hipótesis de la representatividad. Por eso yo al inicio les decía que hay quienes dicen la hipótesis nula es la hipótesis que queremos rechazar. Mentira, pues si yo estoy viendo representatividad y espero que mi muestra sea representativa, no quiero rechazar la hipótesis nula, pues, quiero no rechazarla para decir que mi muestra es representativa. Entonces, por eso les quería decir que cuando piensen en la hipótesis nula, no es la hipótesis que quieren rechazar, es la hipótesis de la igualdad, es la hipótesis que vamos a contrastar. ¿Ya?
La hipótesis alternativa es que la proporción de personas adultas mayores es distinta a un 14%. ¿Ya? Seguimos hablando de pruebas de hipótesis por una muestra de proporciones, o pruebas de proporciones por una muestra, pueden decirlo de las dos maneras. Vamos a seguir trabajando con un alfa de un 5%, y tenemos una distribución binomial que está normalizada. ¿Ya? Entonces, ahora les quiero mostrar cuál es la diferencia entre lo que se llama enfoque clásico y enfoque valor P. Lo que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento se llama enfoque clásico. El enfoque clásico consiste en esto, consiste en dibujar la distribución de probabilidad, identificar las áreas en las que yo rechazaría la hipótesis nula, que es lo que estoy marcando en naranjo, y las áreas donde yo no rechazaría la hipótesis nula, que es lo que estoy marcando en verde, ¿cierto? Y eso se llama enfoque clásico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el estadístico Z, donde el P minúscula es la proporción de datos en la, eh, en la encuesta bicentenario, ¿cierto? En la encuesta bicentenario tiene un 20% de personas adultas mayores. Luego tenemos la proporción de personas adultas mayores según los datos del censo. Y acá abajo tenemos el error estándar. Esto nos dio 8,4, un valor que está por acá, súper lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es muy poco probable que de una población donde las personas adultas mayores son un 14%, obtengamos una única muestra cuya proporción de personas adultas mayores sea de un 20%. Esa diferencia de 6 puntos porcentuales es una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la muestra no es representativa de la población. ¿Ya? Esto se llama enfoque clásico. Pero el enfoque clásico es lo que menos se usa. Lo que se utiliza más es lo que se conoce el enfoque valor P, donde yo trabajo con las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de este valor? ¿Cuál es la probabilidad de obtener? En esta distribución de probabilidad, recuerden que esta es una distribución donde nosotros podemos calcular áreas bajo la curva, podemos calcular probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor de 4,8? Recuerden que las distribuciones muestrales o las distribuciones de probabilidad son asintóticas. Me encanta esa palabra, asintótico, porque como que hay que explicarla. Me encantan esas palabras que hay que explicarlas para uno se siente así como, uy, como, uy, miren, qué vocabulario más desarrollado tengo. Ya. ¿Qué es lo que es una curva asintótica? Quiere decir que esta curva llega hasta valores infinitos y nunca toca el eje. Nunca lo toca. Por eso es asintótica, porque nunca toca el eje. Por lo tanto, yo puedo tener un valor de 1.000.000, porque puede ser infinito, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero mientras más lejos, esta área es más chiquitita, ¿cierto? Entonces imagínense, o sea, acá, si toda esta área representa un 5%, un 2,5%, esto representa, no sé, un 0,00004. Esa probabilidad, imagínense esta curva así bien gigante, tengo el valor 8,4, uno me diría esa área que está entre esta curva y el eje horizontal, y uno diría, es un área muy chiquitita, es un área de 0,00000. Y eso podemos hacer una interpretación probabilística y podemos decir, la probabilidad de obtener un valor de 8,4 en esta distribución de probabilidad es un valor muy chico. Estar a 8,4 desviaciones estándar de la media es un valor que está muy lejos del centro de la distribución. ¿Qué es lo que pasa en el centro de la distribución? En el centro de la distribución tenemos la hipótesis nula verdadera. Lo que tenemos acá en el centro de la distribución es una población cuya proporción de adultos mayores es un 14%. En cambio, acá estamos por aquí lejos. Es muy poco probable que si el centro de la distribución está en un 14%, tengamos una única muestra que tenga un 20% de personas adultas. Entonces, ese es el enfoque que se conoce como enfoque valor P. Acá está. O sea, acá tenemos el enfoque valor P. Y yo acá puse los resultados que me daría el software, ¿ya? Acá yo usé Stata, pero lo más probable es que si ustedes lo hacen en R les va a dar algo muy similar a esto, ¿ya? ¿Qué es lo relevante de conocer acá? La media. La media, hasta la media de edad, menos relevante. Aquí parece que no, este otro ejemplo. Este otro ejemplo. Pero estábamos acá, enfoque clásico, ¿ya? El enfoque valor P se hace con el software, que el otro ejemplo se lo traje con el software, y ahí lo que se compara es la probabilidad asociada a este valor. Ya pensé que lo había traído, pero no lo traje, lo tuve que haber borrado por error. ¿Ya? Pero el próximo ejemplo lo vamos a ver con enfoque clásico. Ya. Esta prueba estadística que hicimos acá es una prueba a una cola. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, disculpen, una prueba a dos colas. Quiere decir que la probabilidad de equivocarnos está dividida en las dos colas. Es decir, nos podemos equivocar hacia arriba, es decir, tener una proporción muy alta de personas adultas mayores, o hacia abajo, tener una proporción muy baja de personas adultas mayores. En ambos escenarios nos estaríamos equivocando, ¿cierto? Pero también existen las pruebas de hipótesis a una cola, donde la pregunta no es si la proporción de adultos mayores es igual o distinto a un 14%, sino que podría ser la pregunta, bueno, la encuesta bicentenario tiene una proporción de adultos mayores que es más alta que el valor poblacional, es mayor que el censo. Es decir, tener 20% de personas adultas mayores, ¿es un valor más grande que el valor poblacional? Cuando se hacen pruebas a una cola, lo único que van a cambiar dos cosas. Uno, la manera en que se formula la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa ahora va a tener el símbolo del mayor que. Entonces, la hipótesis nula es mi población
o sea, disculpen, mi muestra que es la encuesta bicentenario, proviene de una población cuya proporción de personas adultas mayores es más alta que un 14%. Esa sería mi hipótesis alternativa. La hipótesis nula sigue teniendo el símbolo de la igualdad, pero le vamos a agregar este paréntesis, menor o igual que. ¿Para qué? Para abarcar todo el ámbito de posibilidades. Es decir, algo puede ser igual o puede ser distinto, estar en las dos colas, o puede ser mayor, estar en la cola derecha, ser igual o ser menor. Esos son los tres escenarios posibles. Si ustedes se fijan en los siguientes pasos son lo mismo. Sigue siendo una prueba de hipótesis de proporciones para una muestra. Seguimos utilizando una distribución binomial, pero lo que va a cambiar es esto, que el alfa se va a concentrar en una sola colita, ya no en dos colas. Entonces, gráficamente, lo que vamos a tener es que vamos a tener solo un área de rechazo de la hipótesis nula donde está concentrado el 5%, y vamos a tener que cualquier valor menor a 1.65, sea positivo o sea negativo, nos llevaría a aceptar la hipótesis nula. ¿Cierto? Porque la hipótesis nula nos decía que el valor era igual o menor a. Entonces, por eso abarca tanto la parte central de la distribución muestral como la parte negativa. Ahora, el cálculo del valor sigue siendo el mismo, sigue siendo 8,4. Es decir, sigue quedando ahí en la cola máxima. Por lo tanto, tanto con una cola como con dos colas llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿Ya? ¿Por qué a veces se utilizan pruebas de hipótesis para una cola? Porque concentro el error en una sola cola. Entonces yo estoy solamente, lo que me interesa es mirar que no sea mayor a. ¿Ya? Entonces acá se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Y qué decía la hipótesis alternativa? Que mi muestra, la muestra de la encuesta bicentenario, proviene de una población cuya proporción de personas adultas mayores es mayor a un 14%. Eso que concluyen. Entonces es como una respuesta más concreta o más restrictiva de lo que fue la respuesta de es igual a 14% o es diferente a 14%. Entonces, para eso se utilizan las pruebas de una cola. Voy a ver cómo vamos en la hora. Ya. Son las 8:05 minutos según mi celular, así que nos queda tiempo suficiente. Acá lo que les traje fue un ejemplo que va a ser a una cola, pero acá sí les traje el enfoque clásico y el enfoque valor P. ¿Ya? Pensé que el otro también lo había traído. Déjenme ver lo que queda para... Ya. No estamos bien al lado. Calculé bien esta clase. La próxima clase no la calculé bien. Estaba mirando ahora y me quedó muy larga. Así que tomen harto café para la próxima clase. Pero el otro día va a ser feriado, así que podemos terminar. No, tampoco podemos terminar más tarde, que no es justo. Pero la próxima clase va a ser el martes 20 y el 21 es feriado. Así que por lo menos van a tener un día libre. Ya. Entonces, vamos a seguir hablando de las pruebas de hipótesis para una cola. ¿Qué tenemos acá? Vamos a seguir con datos de la encuesta Bicentenario, que tenía 2047 casos, y la encuesta Bicentenario nos arrojó que la media de edad era 47,4 años, con una desviación estándar de 17,93. Otro estudio similar a la encuesta Bicentenario, y cuando estamos hablando de otro estudio similar, queremos decir que tiene un diseño muestral similar, tiene una media de edad de 48,3 años. Ahora vamos a cambiar el nivel de significancia porque hemos hecho muchos ejercicios a un 5%. Ahora vamos a hacer un ejercicio un 10% de nivel de significancia. ¿Tiene la encuesta Bicentenario una media de edad menor que el otro estudio? Entonces, la encuesta Bicentenario tiene una media de edad de 47,4 años. El otro estudio tiene 48,3. Esa diferencia, que es casi un año, ¿será una diferencia estadísticamente significativa? ¿Será que la encuesta Bicentenario proviene de la misma población de la que proviene este otro estudio? Y con eso estamos diciendo, bueno, ¿será que tienen diseño, provienen de la misma población y son comparables en términos de la edad? Entonces, siempre que tengamos una hipótesis que me habla de menor a, como en este caso, esto se ve reflejado en la hipótesis alternativa. Fíjense, la hipótesis alternativa puse el símbolo menor. La hipótesis alternativa acá es que la media de edad de la cual proviene la muestra, lo dije mal, la muestra proviene de una población donde la media de edad es menor a 48,3 años. Eso me dice la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre tiene el símbolo de la igualdad, el signo de la igualdad, siempre digo símbolo, el signo de la igualdad, y entre paréntesis pongo esto, mayor o igual que, simplemente porque uno de los aspectos del planteamiento de la hipótesis nula es que tiene que abarcar todo el ámbito de significados. Entonces tiene que ser igual, distinto, menor, igual, mayor. ¿Ya? Siempre tiene que estar esos tres valores. Estamos hablando de una prueba de hipótesis de media para una muestra, y ahora vamos a tener este valor del alfa, que ya no va a ser un 5%, va a ser un 10% y va a estar concentrado en una sola colita. Como no conocemos sigma, no sabemos cuál es la desviación estándar de la población o de este otro estudio de referencia, tenemos una distribución T de student que se comporta como si fuese normal. ¿Ya? Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que ha cambiado acá es, o nuevamente estamos viendo cómo se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Entonces, otra cosa interesante acá, si el símbolo de la hipótesis alternativa es menor, vamos a tener el área de rechazo de la hipótesis nula en el lado izquierdo. Fíjense. ¿Ya? En el ejemplo anterior, la hipótesis nula tenía el signo mayor, fíjense,
y el área de rechazo de la hipótesis nula estaba al lado derecho. ¿Ya? Entonces el signo es mayor para el lado derecho, el signo es menor para el lado izquierdo, va a estar el área de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Esta área comprende un 10%. Entonces yo ahí utilicé una tabla de distribución t-de-student t-de-student normalizada para determinar que una colita de un 10% eh, tiene un puntaje Z de menos 1.28. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos de menos 1.28 desviaciones estándares de la media está el 10% inferior de una distribución t-de-student normalizada. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces cualquier valor que me diera menor a menos 1.28 estaría en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Acá está el cálculo, ustedes después lo pueden verificar, y da 2,271, es decir, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula me decía que la muestra proviene de una población cuya media de edad es igual a 48,3. Pero rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa, que dice que la muestra proviene de una población cuya media de edad es menor a 48,3 años. Entonces, si la pregunta es, ¿tiene la encuesta Bicentenario una media de edad menor al otro estudio? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Estoy mirando el chat a ver si alguien se atreve a responder. Rechazamos la hipótesis, nos quedamos con la hipótesis alternativa. Entonces, la encuesta Bicentenario tiene una media de edad menor que la del otro estudio. Si rechazamos la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis no, nos quedamos con la hipótesis alternativa. O sea, sí, puede ser que la media de edad de la encuesta Bicentenario ¿Mm? es menor que la del estudio similar. Ya, muy bien, Este, ¿cierto? Porque nos quedamos con la hipótesis sí. alternativa. La hipótesis Ajá. alternativa dice que la muestra proviene de una población cuya media de edad es menor a 48,3. ¿Cuál es la muestra? El estudio de la encuesta Bicentenario. La encuesta Bicentenario, entonces, tiene una diferencia en su media de edad, tiene una diferencia significativa con el otro estudio. Eso es lo que estamos concluyendo. Entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, y esto es lo que yo le decía entre la diferencia entre la conclusión sustantiva y estadística. Conclusiones estadísticas, rechazamos la hipótesis nula. ¿Pero qué significa? Significa que la encuesta Bicentenario tiene una media de edad menor al otro estudio. Entonces, esta diferencia entre la encuesta Bicentenario y el otro estudio es una diferencia estadísticamente significativa. La encuesta Bicentenario, podríamos decir, si es menor, estamos diciendo que la encuesta Bicentenario tiene una muestra que es relativamente más joven que la del otro estudio. Entonces, si queremos indagar en ciertos temas y comparar los dos estudios, quizás la diferencia puede estar dada porque en la encuesta Bicentenario hay una muestra que es relativamente más joven. Eso es lo que podríamos decir sustantivamente. Ya. Ese sería el enfoque clásico. ¿Cómo sería el enfoque valor P? El enfoque valor P va a consistir en calcular como hacer una comparación en cuán probable era este valor respecto a la muestra. ¿Ya? Entonces, yo les dije, estos datos yo los saqué con un programa que se llama Stata, pero más o menos todos los software estadísticos te entregan lo mismo. Entregan la media, entregan el error estándar, que si ustedes miran el ejemplo, son los valores que están acá. De ahí les puse, de dónde vienen esos valores. El valor T, y yo ahí le puse una nota arriba en la parte superior derecha de la imagen, que hay pequeñas diferencias, y es porque yo aquí como lo calculé a mano, hice algunas aproximaciones, y aquí como el software calcula con todos los decimales, no aproxima. Entonces por eso dio menos 2,3, y a mí a mano me dio 2,27, casi lo mismo, ¿ya? Entonces ahí le puse las fórmulas para que ustedes vean de dónde vienen esos valores. Y acá lo interesante, este software Stata, lo que hace, pero no todos los softwares son iguales, es que primero me dice, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la media es 48,3 años, que era el valor del otro estudio, ¿cierto? Acá estoy escribiendo la hipótesis nula. Y acá abajo me pone tres posibilidades de hipótesis alternativas, fíjense, que sea, me calcula los tres escenarios, que sea que la media sea menor a 48,3, que sea diferente, este signo de exclamación con el igual es diferente, o sea, refiere al signo diferente, o mayor. Entonces lo que hace el software es que me calcula los tres escenarios. ¿Qué tengo que hacer yo? Seleccionar cuál es mi hipótesis alternativa. Esa fue la hipótesis alternativa que nosotros planteamos en el punto 1, y esa es la que vamos a mirar. Lo que aparece debajo del valor 48,3, esa es la probabilidad. ¿Cómo podemos interpretar eso? Esa es la probabilidad asociada al valor estandarizado. Y yo le puse ahí entre comillas, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Así podemos interpretar ese valor. Entonces, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es como de un 1%. 0.0107 es aproximadamente un 1%. Estoy diciendo, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es de un 1%. Y nuestra significancia, que era nuestra probabilidad de equivocarnos, la probabilidad de rechazar algo que sea verdadero, es de un 10%. Tengo 10% de probabilidad de equivocarme y tengo un 1% de probabilidad de que sea verdadera que la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis. Siempre que esta probabilidad sea más pequeña que nuestro nivel de alfa, hay que rechazar la hipótesis nula. Porque lo que estamos diciendo es que es muy poco probable que la hipótesis nula sea verdadera. Es más probable que nos equivoquemos al no rechazar la hipótesis nula
que rechazarla y tomar la decisión correcta. Por lo tanto, siempre que esta probabilidad sea chiquitita, se rechaza la hipótesis nula. Con esto, el enfoque valor P se puede aplicar a cualquier prueba estadística. Da lo mismo, ustedes ni siquiera tienen que saber cómo es la forma de la distribución de probabilidad. La hipótesis nula siempre va a tener el símbolo de la igualdad. Entonces este valor me va a decir, si es igualdad, tengo que aceptarla o rechazarla. Entonces yo siempre tengo que tener clara cuál es la hipótesis nula, cuál es mi significancia, y ver si ese valor, si esa probabilidad es más grande que el alfa o es más chica que el alfa. Y si es más chica, siempre tenemos que rechazar la hipótesis nula. Porque lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es baja, es chica. ¿Ya? Esto es como en el sentido de lo que es la significancia estadística, pero ustedes como ya conocen el enfoque clásico, lo que me está diciendo es que obtener un valor de menos 2,3, voy a aproximar, obtener un valor de 2,3, cuando la media está acá, es decir, acá tenemos 48 años y acá tenemos 47 años. Entonces lo que me está diciendo es que es muy poco probable que de una muestra con este tamaño muestral, con esta dispersión, que está centrada en 48 años, obtener una única muestra cuya media de edad sea 47 años. Está muy lejos de todas las muestras posibles que nosotros pudimos haber diseñado en nuestra distribución de probabilidad. Esta muestra es muy poco probable. Ya está en las colitas. Eso es lo que nos está diciendo intuitivamente cuando pensamos en el enfoque valor. Entonces, si se fijan, por ambos enfoques llegamos a la misma conclusión, a rechazar la hipótesis. En ambos casos estamos diciendo que para un 10% nivel de significancia, este valor, esta hipótesis nula debe ser rechazada. Ya, yo acá les puse, ¿qué pasaría si si nosotros hubiésemos planteado la hipótesis nula y alternativa con igualdad y diferencia? Y ustedes ven acá que se llega a la misma conclusión, ¿cierto? El alfa es de un 10% y la probabilidad asociada a que la hipótesis nula sea verdadera es de un 2%, por lo tanto también es más chiquitito, se rechaza la hipótesis. Entonces acá yo les puse cómo sería la prueba a una cola o a dos colas. Ya, lo que les puse acá fue, ya, hagamos la prueba a una cola, pero con distintos niveles de significancia. ¿Qué pasaría si nuestras conclusiones fueran un 99% nivel de confianza? Este dibujo representa una prueba de una cola a la izquierda con un 99% nivel de significancia. Y ustedes se dan cuenta acá que si sacamos el mismo análisis, pero para un 99% nivel de significancia, tanto por enfoque clásico como por enfoque valor P, nos llevaría, en este caso, a no rechazar la hipótesis nula. ¿Se dan cuenta que la línea verde, que es el valor de nuestro T estandarizado, ahora está en la zona de aceptación, no rechazo? Cuando pasa esto, que a un nivel de confianza rechazamos y al otro no rechazamos, se dice que nuestro resultado es poco robusto estadísticamente, ¿cierto? Porque trabajo un 10% de nivel de confianza y rechazo la hipótesis nula, y ahora que trabajo un 99% de nivel de confianza no rechazo. Digo que mi muestra, o sea, que el estudio de la encuesta bicentenario es igual al otro estudio. Entonces eso se llaman resultados que no son robustos estadísticamente, porque con distintos niveles de confianza me cambian las conclusiones. Acá es el mismo ejercicio, pero a dos colas. Y a dos colas vemos que nuevamente cambian las conclusiones. Ahora, ¿por qué es más favorable el enfoque valor P que el enfoque clásico? Por este cuadrito que les puse acá. Con el enfoque valor P, nosotros comparamos esta probabilidad, que le llamamos esta probabilidad de rechazar la hipótesis nula, con un alfa de un 10%, un alfa de un 5% y un alfa de un 1%. Puedo hacer con los tres niveles de significancia al mismo tiempo. ¿Ya? Acá me equivoqué, porque puse otra probabilidad, pero da lo mismo. Lo que les quiero mostrar es que ustedes acá podrían comparar, lo voy a arreglar ahora mismo para que entiendan a qué me refiero. La probabilidad era 2,0214. Entonces, la probabilidad de un 2%, un alfa de un 10% es más grande que una probabilidad de un 2%, un alfa de un 5% es más grande que una probabilidad de un 2%, pero un alfa de un 1% es más chico que un 1% es más chico que un 2%, ¿cierto? A esta altura de la noche ya como que dudo de mí. Vaya, pero un 1% es más chico que un 2%. Entonces, nosotros acá podríamos testear la hipótesis con los tres niveles de confianza de inmediato. Entonces, yo solamente reportando ese valor, puedo decir que este resultado nos llevaría a rechazar la hipótesis nula con un alfa de un 10 y un 5%, pero a no rechazarla con un alfa de un 1%. ¿Se dan cuenta? Entonces, más rápido el enfoque valor P que el enfoque clásico. Ya, por eso se utiliza más. Generalmente lo que se reporta es esta significancia estadística. Y ni eso, si en los reportes le ponen un asterisco si es mayor a 10, 2 si es mayor a 5 y 3 si es mayor a 1. Ya, ni siquiera ponen la significancia, ¿cierto? Se pone solamente, se dibujan, ¿no? Los asteriscos, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar con el enfoque, con esta diferencia entre enfoque valor P y enfoque clásico, primero que es más rápido el enfoque valor P, cuando uno ya lo domina, ¿ya?
Parece que me apuré. Ah, no, nos quedan 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esta clase? Vimos las pruebas de hipótesis para una muestra. Estos pasos que vimos de las pruebas de hipótesis para una muestra se aplican a cualquier tipo de prueba de hipótesis que ustedes realicen. Para una muestra, para dos muestras, para chi cuadrado, para f, para betas de un modelo de regresión, para lo que sea que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Los pasos son exactamente los mismos. Los pasos son todos importantes, pero los pasos más fundamentales son siempre formular de manera correcta la hipótesis nula y alternativa. Eso es fundamental, porque la hipótesis estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es nuestro horizonte. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Luego, claramente tenemos que escoger de manera adecuada cuál es la prueba estadística, ¿cierto? Seleccionar el nivel de significación y el nivel de distribución muestral. Todo lo demás lo va a hacer el software, excepto el último punto, que es donde ustedes tienen que, donde está la inteligencia humana y ya no la inteligencia de las máquinas para decir, bueno, ¿qué significa este resultado? ¿Ya? Eso. La próxima clase vamos a hacer esto mismo, pero para dos muestras dependientes e independientes y vamos a ver algo de ANOVA, que es otro tipo de prueba estadística. ¿Ya? Ahora no se nos quedó ningún ejercicio en el tintero. ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Estamos bien? Pueden poner el dedito a ver si están ahí o se fueron. Ahí están, veo los que están presentes. Los demás están